Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda que quiera aprovechar estos minutos, también. Bueno, ya empezamos a grabar. Empezamos con la clase entonces, buenísimo. Bueno, buenos días o buenas tardes para todos. Hoy comenzamos con la unidad 2 del programa. Ustedes en la parte de teórico y en los prácticos estas semanas, estas primeras 4 clases, estuvieron trabajando la unidad 1 del conocimiento historiográfico, ¿no? Esta clase de hoy comenzamos con la unidad 2, que es justamente relativa a todos los elementos de lo que es la historia de la educación física y la historia de la educación del cuerpo a nivel mundial y regional, ¿no? Y lo que estamos buscando justamente con esta unidad es ubicar todo lo que es cómo se generó la educación física moderna de los demás, de nuestro campo, pero también en un sentido más amplio, cómo se está dando la educación del cuerpo, ¿no? La historia de la educación del cuerpo, que está ligada también a la historia de la educación física. Entonces, eso lo vamos a ver hoy específicamente en la clase de hoy, con un texto muy interesante del investigador francés Jacques Gleiss, que se llama La metáfora del cuerpo máquina en la educación física, en el título del trabajo, Profe, entre los discúlpeme, años. Sí, se le escucha sí, trancado. Facundo. Está, bueno, van a tener que tener paciencia. Yo mi conexión la tengo supuestamente que está bien, pero no sé. ¿Ahora se sigue escuchando trancado? Sí, profe, se escucha recortado. A ver, esperen un poquito, a ver si me Sí, saco los auriculares. yo al principio pensé que podría ser tipo por la gente que estaba entrando, pero es cierto, sí. O es lo mismo, ahora que estoy hablando. ¿Se escucha mejor? Sí, profe, se escucha bien. Y ahora se escucha mejor. Ah, perfecto, capaz que era entonces el auricular que me acabo de sacar para bueno, tener mejor entonces sonido. Bien, entonces estábamos trabajando, no sé si retomo todo de nuevo mejor, porque quedó muy cortado. Voy a Bueno, retomar, que estamos empezando hoy con la unidad 2, que es justamente la historia de la educación física a nivel mundial y regional, que va a trabajar un poco los elementos más generales de lo que es la configuración de la educación física en la modernidad, en términos de no solo educación física, sino también sus relaciones con el deporte, sus relaciones con la gimnasia, su relación con la historia de la educación del cuerpo, ¿no? En Occidente, cómo se configuró esta idea moderna de la educación del cuerpo, cómo se educó los cuerpos. Y en ese sentido, bueno, cerramos las clases anteriores, la unidad 1, que era más general sobre el conocimiento historiográfico, y hoy estamos trabajando más específicamente, bueno, ya con textos e investigaciones, ya no de historiadores, sino de investigadores que trabajan específicamente la educación del cuerpo y la historia de la educación física, del deporte, de la gimnasia. Y en ese sentido, el texto de hoy es de Jacques Gleiss, ¿no? La invención, la metáfora del cuerpo-máquina en la educación física en Francia entre los años 1825 y 1935. Es un investigador francés, Jacques Gleiss. Él ha tenido bastante intercambio con investigadores de Cono Sur, ha venido bastante a Brasil, ha venido a Argentina, y va a venir por primera vez este investigador a Uruguay a dar un curso en la maestría que tenemos a fin de año. Estamos haciendo contactos con todo el equipo de historia, con Gianfranco Ruggiano y
con Ebelice en Paysandú, estamos trabajando con él para armar un curso y para que trabaje con los equipos de investigación que estamos trabajando en el campo de la historia de la educación física. Es de la Universidad de Paul Valéry, de Montpellier, en Francia, y viene trabajando hace unos años de intercambio, sobre todo con el equipo de investigación de Carmen Lucía Suárez en Campinas, y también ha trabajado y ha hecho pasantías Ángela Einstein, Pablo Yaragroski, han escrito con él textos de los intercambios justamente entre Francia y Uruguay, Francia y Argentina. Gianfranco Rugliano inclusive fue a hacer una estancia postdoctoral con él, donde he trabajado justamente estos intercambios de Uruguay con Francia al principio del siglo XX. Pero específicamente en este trabajo que tenemos para hoy, para analizar, es justamente cómo se configuró esta metáfora tan importante para la educación física, que es la del cuerpo-máquina. La metáfora del cuerpo-máquina fue una transformación que se dio durante el siglo XIX, en el contexto occidental, y nos parece muy importante trabajarla. No solamente la van a trabajar con este texto de Jacques Leys, de este teórico masivo de hoy, sino también la van a trabajar con el texto de la semana 3 también del práctico, de Suárez, Boyce y Terra, que también tematizan el mismo asunto en términos más generales. Trabaja también este texto de cuerpo-máquina, también el texto que vamos a trabajar de Vigarello, no metáfora del cuerpo-máquina, pero sí unas clases más adelante sobre Vigarello y Holt, unas clases más adelante en el teórico masivo, también van a tematizar esta tensión entre la gimnasia y el deporte, pero que está atravesada por esta metáfora del cuerpo-máquina. Que eso también vamos a ver, las tensiones y solapamientos, de que era mejor manera de ejercitarse, si era a través de las gimnasias o a través de los deportes, que fue una tensión más de fines del siglo XIX, también estuvo atravesada por los cambios que se fue dando en esta metáfora del cuerpo-máquina en el siglo XIX. Entonces, bueno, es un tema como estructurante, por eso le dijimos como uno de el primero de esta unidad 2 para el teórico masivo, porque justamente da cuenta de cómo las maneras de investigar y de comprender los cambios en la ciencia van generando cambios también y efectos en las prácticas corporales y en las maneras de ejercitar el cuerpo, y específicamente en la educación física, el deporte, la gimnasia. Y en ese sentido, antes de empezar más con el contenido específico del texto, me parece importante trabajar también y hacer un análisis de este texto desde el punto de vista de lo que hemos trabajado en la unidad 1. O sea, en la unidad 1 dijimos que como elementos o piezas centrales del trabajo historiográfico, justamente teníamos la delimitación temporal y espacial, ¿no?, como un elemento clave de un trabajo historiográfico, las fuentes, el segundo elemento, las fuentes, y el problema, ¿no? Entonces esos tres aspectos a mí también me gustaría detenerme para hacer un análisis del texto, como metaanálisis más metodológico del texto desde el punto de vista historiográfico, y ahí me parece interesante, bueno, este texto de Jacques Leys, ¿qué elementos toma desde el punto de vista de la delimitación temporal y espacial? Entonces, si hablamos de la delimitación temporal, justamente en el título ya encierra, entre paréntesis, determinados años que van de 1825 a 1935, o sea, son casi 100 años que él hace el recorte temporal ahí. Y ese recorte temporal también hace también un recorte espacial, que es justamente el occidente moderno, pero fundamentalmente él lo remite acá a Francia. Ya en el título habla de la educación física y en Francia. Y para ello, entonces, se sirve para hacer esta limitación tanto espacial, que es en el contexto francés, y temporal. Uno tiene que ir también a las fuentes, y como el problema central que va construyendo es justamente cómo los discursos en torno al cuerpo se fueron generando, y sobre todo le pone foco a cómo se generó, el central está en la metáfora del cuerpo-máquina, también trabaja, hace un contexto previo y uno posterior, pero se centra en la del cuerpo-máquina, trabaja unos años, las metáforas anteriores y las posteriores, pero central acá está en la metáfora, y trabaja con entonces, a partir de este problema que lo construye
sobre todo al inicio del capítulo, y generando algunos antecedentes teóricos, no las fuentes, ¿no? Algunos antecedentes teóricos, él trabaja un poco con Canguilhem, que es un filósofo importante, reconocido del contexto francés también, y entonces si ustedes van a la bibliografía que está atrás del texto del libro, ¿no? Si van a la bibliografía, atrás del todo van a estar viendo, y tendrían que poder distinguir, porque está todo mezclado, la bibliografía no distingue fuentes de marco teórico. Pero me parece un buen ejercicio que ustedes puedan ver la diferencia entre cuando el autor cita a fuentes, o sea, la fuente es la empiria con la que él va a trabajar, los documentos con los que él va a trabajar. Esas son las fuentes del historiador. Y por otro lado, cuando él cita autores para sostener su punto de vista, su marco teórico, metodológico de la historiografía que lo está utilizando. Entonces, esa distinción entre marco teórico y fuentes es muy importante que ustedes la puedan ir entendiendo con el trabajo de los distintos textos de esta unidad y de la unidad 3 a lo largo del curso, porque son lo que definen y estructuran lo que es el trabajo del historiador. Entonces, si ustedes van a la bibliografía, van a ver, por un lado, el marco referencial, que ahí van a tener los textos de Canguilhem fundamentalmente, y los textos de Foucault. Son los autores más importantes, más sus investigaciones previas del propio Gleizes. Entonces, Canguilhem, Foucault y Gleizes son en forma más importante los marcos referenciales y los antecedentes de investigación justamente que configuran y estructuran su problema, su aparato lector teórico, desde dónde preguntar y desde dónde construir el problema de investigación. ¿Se entiende? Por otro lado, van a ver el tipo de fuentes que este artículo específicamente va a trabajar, a diferencia después de otros artículos que vamos a ir analizando. En este artículo, justamente, si ustedes van a la bibliografía, la mayoría de las fuentes están justamente los padres de la fisiología del ejercicio francés, ¿no? Son fisiólogos, ¿no? Que fueron los que generaron esta metáfora del cuerpo-máquina fuertemente y la aplicaron al campo de la educación física y el deporte. Entonces ahí ya tenemos a Delmenich, entonces tenemos una gran cita de Delmenich, a Ebert, a Hirn, a Lagrange, a Marey y a Tissier, que son los grandes justamente que trabajaron las fuentes, y son muchas fuentes de todos estos autores que van todas en estos periodos que él delimitó, ¿no? Y sobre todo, la mayoría son más de fines del siglo justamente fines del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, ¿no? Entonces Tissier, Marey, Lagrange, Hirn, Hebert y Delmenich son los grandes propulsores, además del modelo de educación física francesa. Entonces él trabaja, son documentos del campo, y ahí me parece en esas cuestiones que estábamos trabajando, ¿no? Las tensiones entre la historia de los grandes hombres, la historia de la gente común, bueno, acá las fuentes son en este caso, es del saber científico. O sea, va al recorte de un determinado campo de saber, ¿no? Científico, de los cambios de la ciencia, ¿no? Sobre todo pensando en la fisiología del ejercicio, y la fisiología del ejercicio, y ahí es el recorte, más que nada, ¿no? Y después cómo ellos pensaron, ¿no? La ciencia de la educación física, pero más que nada, el recorte es de documentos del campo de la ciencia. Eso tampoco es menor. O sea que las fuentes son producciones de artículos y de manuales, de tratados, de estos grandes investigadores de fines del siglo XIX, o sea, es del campo científico, ¿no? No es de la vida cotidiana, de los sujetos, no son fotos, no son... en este caso, el recorte de este autor es del campo científico. Entonces me parecía como importante que ustedes puedan distinguir de lo que es un marco teórico, referencial, metodológico de la historiografía, ¿no? Que ahí está Canguilhem y está Foucault, y bueno, y sus antecedentes de investigación del propio Gleizes, que publicó anteriormente sus investigaciones previas, y otra cosa es
las propias fuentes de trabajo. Y no confundir estas dos cosas, el aparato lector de donde yo leo las fuentes y las analizo, de la propia fuente a analizar. Hasta acá, en esta primera adelanto, este primer recorte más como historiografía, ponerse así sobre esta segunda unidad, ¿alguna duda de la distinción, por ejemplo, entre la fuente y el marco teórico? ¿No hay dudas? Entonces, no se está cortando por lo que veo, mejor así. Y bueno, entonces si no hay preguntas sobre esta distinción, que es importante poderla distinguir, y ustedes hagan este ejercicio cada vez que lean un artículo para una práctica, para un teórico, puedan en cierta medida, ¿no?, ir usando metodológicamente la Se corta, profe. para ver estas distinciones, para entender más. Sí, acá no me salió ningún cartel de corte, pero bueno, ¿se corta ahora o recién se cortó primera vez o se venía sin cortar? Sí, como que se entrecortaba, profe, un poquito nomás, pero recién nomás. No se corte menos y veamos cómo podemos. Bien, en relación a ahora más como yendo, ¿no?, a esto de la metáfora y al contenido más del artículo, y ahí también ir profundizando, ¿no?, que era esto de la metáfora del cuerpo-máquina, como preocupación moderna, ¿no? Entonces, bueno, acá él inicia justamente marcando sus antecedentes de investigación, el libro, y cómo otros han ya trabajado esta metáfora, no es el primero, ya Foucault en algunos de sus libros ha citado esta cuestión del cuerpo-máquina, también Canguilhem lo ha trabajado, entonces, bueno, no es él que es el primero que habla de esto, sino, bueno, él se inscribe en un entramado de antecedentes de investigación, y ahí es importante eso, ¿no?, qué antecedentes de investigación para trabajar un tema hay, ¿no? Y acá Gleis es muy claro al inicio, al citar algunas producciones, hasta el propio Habermas, ¿no?, también cita como previo para trabajar. También Parlevas cita, ¿no?, que viene de otra, no es historiador, ¿no?, pero también cita a ese autor francés. Bien, yendo un poco ahora a una serie como de 5, un esquemita que se podría hacer de 5 metáforas diferentes, ¿no? Y en una va a estar la del cuerpo-máquina, pero hay 5 metáforas que él va a trabajar, ¿no?, a lo largo de la historia, que no profundiza, o sea, es como poder poner la metáfora del cuerpo-máquina en contexto con otras metáforas diferentes, ¿no?, en una línea de tiempo de larga duración, ¿no? Entonces ahí, la primera que él define como más, ¿no?, centrada más supongo yo, en la Edad Media, es justamente el cuerpo como creación divina, ¿no? Esa sería como la primera configuración que él establece. Después, ya hacia finales del siglo XV y comienzos del XVI, a partir justamente de todo el trabajo de los artesanos, de los campesinos, fuertemente, empieza a haber una producción de un cuerpo como producción humana, le llama él, ¿no? Como otra metáfora, ya no el cuerpo como creación divina, sino en contraposición a eso, a partir del humanismo, el cuerpo como producción humana, ¿no?, todo el desarrollo del humanismo en ese contexto. Y ahí hay algunos ejemplos justamente de metáforas muy ligadas a la cuestión del trabajo por la tierra, de los artesanos, de los campesinos, etc., ¿no? Después ubica en un tercer momento otra metáfora, que justamente es la de el cuerpo mecánico, ¿no? La metáfora del cuerpo como un sistema de palancas, ¿no?, como un objeto mecánico donde la fuerza se hace a través de poleas, de palancas, ¿no?,
y en este entramado teórico ubica ahí a Galileo, sus descubrimientos, ¿no? Como otra metáfora, como previas a esta que él ubica en cuarto lugar en el siglo XIX, ya no en el XVII, como ubicaba la metáfora del cuerpo mecánico, en el cuerpo máquina, ¿no? Y ahí es donde él va justamente a profundizar en su artículo, y después ubica en otra línea de tiempos, hacia lo central, vamos a dedicarnos más que nada justamente a esta metáfora del cuerpo-máquina, sobre todo lo ubica en el siglo XIX, más hacia fines y principios del XX, y después a partir de 1960 ya ubica una quinta metáfora que le llama metáforas del cuerpo computadora y tecnológico, de la psicomotricidad y la psicocinética, un poco haciendo alusión al trabajo de investigación francés también de Jean Lebouche, ¿no? Que es un trabajo del 66 que él cita. Pero bueno, todas estas líneas de tiempo de larga duración es como para ubicar, bueno, él se va a centrar en esta del cuerpo-máquina del siglo XIX, pero bueno, hay anteriores y hay posteriores, ¿no? Eso como un poco. Y tampoco es que estas son delimitaciones cerradas, ¿no? De la metáfora del cuerpo-máquina, donde se produjeron en ese lugar y ya hoy en día no hay más resabios de esa metáfora, no, al contrario, él dice que son como carpas arqueológicas, le llama, y acá un poco trabaja también con la cuestión Foucaultiana, ¿no? De categoría de arqueología del saber de Foucault, justamente quiere mostrar estas metáforas, y esta metáfora del cuerpo-máquina, justamente como capas arqueológicas que siguen hoy perviviendo en el presente, ¿no? Y da algunos ejemplos de cómo se pueden ver estos elementos actualizándose hoy en día, esta metáfora, ¿no? Entonces me parece interesante también cómo, afectado por cierto análisis y discurso también, Gleizes en su investigación, en su marco metodológico, teórico-metodológico, trabaja con este concepto de carpas arqueológicas. Me parece como interesante en ese sentido poder traer acá una cita textual dice: sin embargo, es necesario señalar que todos los puntos de vista que contribuyeron históricamente a la consideración de órganos, músculos, huesos, carnes, por palabras, técnicas, discursos, instituciones, culturas, son como capas arqueológicas superpuestas que todavía hoy están presentes. Por ejemplo, y ahí daré algunos ejemplos que me parecía interesante, ¿no?, traer. Los estratos del cuerpo mecánico, después de haber tomado la forma de la gimnasia sueca, ¿no?, le ubica ahí la gimnasia sueca en el cuerpo mecánico, la primera gimnasia sueca, ¿no?, se encuentra en los gimnasios con el stretching, las rutinas, por ejemplo. Entonces marca la actualidad algunas cuestiones que pueden dar lugar a eso. El estrato de la energía está aún hoy muy presente en la mayoría de los deportes de aventura. Ciclismo de carretera, natación de 1500 metros, carrera de 10.000 metros, maratón. O los deportes de resistencia, 400 a 1500 metros llanos en atletismo, así como en aerobics o steps, y ciertamente en los test que son frecuentemente usados en Francia, ¿no?, en la educación física deportiva, y tales como los de Luke Leger, Astran, etc. Son considerados por medir la potencia aeróbica, incluso en algunos casos la velocidad máxima aeróbica, ¿no? Todos esos test. La teoría de la máxima velocidad VO2 al cuadrado en sí misma proviene de las teorías bioenergéticas, metabolismo aeróbico, inventado por Gustave Adolphe Hirn a mediados del siglo XIX y luego estudiadas por Marey, Lagrange, Demeny y finalmente Ebert, aproximadamente durante el mismo periodo de tiempo. O sea, todos estos autores es lo que él ahora va a trabajar y va a mostrar cómo a partir de los cambios en el mundo científico, y estos autores que son fisiólogos, van a ir transformando la manera de trabajar sobre el cuerpo. Entonces, bueno, también dice, debemos acentuar también que la estratificación mecánica como la máquina a vapor humana, luego un motor, dieron lugar durante la década de 1960 a metáforas del cuerpo computadora y el cuerpo tecnológico, particularmente con alguna forma de psicomotricidad o psicocinética, ¿no? Entonces a mí me parece que interesante cómo él va
entendiendo esto, ¿no? Cómo hay reactualizaciones de la metáfora del cuerpo-máquina en otras que se van como solapando, como esas como capas, unas superpuestas arriba de las otras, y no cortes, como cortes entre una y otra, ¿no? Como cortes drásticos. Terminó esta metáfora, empezó esta y se dejó la otra y nunca más. No, me parece que en ese sentido las metáforas que son parte del discurso hay que entenderlos como, no como blanco-negro de cortes tajantes, sino justamente cómo se van reactualizando hasta el día de hoy. Me parece que eso, desde el punto de vista metodológico y también de su enfoque teórico, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? Acá hay una intervención que dice justamente el cuerpo como producto y transformador de energía, que es lo central del cuerpo-máquina, ¿no? Entonces ahora vamos acá justamente a esta cuestión, ¿no? Cómo justamente a partir de algunas invenciones del siglo XIX, ahí habla de las teorías de la termodinámica, ¿no? A partir de la transformación, ¿no? Del cuerpo, ya a partir de las teorías que trabajaban justamente, ahí, por ejemplo, podemos ir a algunas citas de Carnot, ¿no? Trabajan justamente los cambios científicos, cómo incidieron después en los cambios sobre la fisiología del ejercicio provenientes de la física, ¿no? Adolf Hill, en su libro, acá la cita Consecuencias filosóficas y metafísicas de la termodinámica, que a partir del peso del ácido carbónico encontrado en el aire exhalado, el peso del carbono quemado es calculado, que la cantidad del oxígeno quemado sea medido. Y pudo concluir que hay un equivalente mecánico para trabajar y un equivalente calorífico para calentar. Entonces, justamente a partir de esta demostración, las metáforas del animal-máquina y el hombre-motores por Hill mismo, lo que ha afirmado en términos de nuestros motores en el mundo físico, obviamente y literalmente se aplica a los forzados y al hombre-motor, que no es fácil examinar. Entonces, este análisis, estos descubrimientos, justamente mostró cómo a partir del intercambio de oxígeno generar justamente, que es la base del ejercicio aeróbico, una mayor eficiencia del trabajo con el organismo, ¿no? En ese sentido, estos cambios a partir de esta revolución himniana que plantea acá el trabajo de Gleis, es lo que nos permite, justamente después, a partir de este descubrimiento de Hill, es a partir de este descubrimiento que los fisiólogos del ejercicio, que son Marek, Lagrange, Demeny y Ebert, van a trabajar en base a esta base física teórica y de justamente de la transformación de la energía a partir del trabajo aeróbico, ¿no? Y ya, bueno, dejando atrás la cuestión del trabajo mecánico a un trabajo mucho más eficiente, que es el trabajo aeróbico, ¿no? La base de la aeróbica. Y ahí, bueno, hay otros ejemplos igual de la ciencia que él da, ¿no? Antes de llevarlo al deporte también, ¿no? Ahí cita a Marey también, como algunas cuestiones de la cinematografía, etc. Y cómo el mundo también del trabajo también se fue transformando en estos cambios, ¿no? Ya el hombre es un productor y transformador de energía, ¿no? Y cómo a partir de todos estos cambios también, a partir de estos cambios, hubo un cambio también a nivel general de las fábricas y las maneras de hacer la producción, tuvo impactos en general en el mundo de la producción. ¿Qué preguntas surgen de esto, esta primera explicación? Vayan preguntando, no sé si tienen alguna duda de esto, pero me parece que lo central acá es cómo ver un cambio en el mundo de la física, después se transforma en un cambio en el mundo
de la fisiología y del ejercicio, y esto después en cambios en el mundo más productivo y práctico de la administración tayloriana, de cómo distribuir en serie el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Impactos en distintos ámbitos de la vida social, y bueno, en este caso también de la propia ciencia, ¿no? Bien, veo que no hay ninguna pregunta. ¿No se está trancando? Bien, nadie contesta, así que supongo que no, ahora no se estaría trancando. Bien, entonces, acá vemos, ¿no?, cómo el impacto de las investigaciones de Adolf Himm tuvo de las contribuciones que se fueron dando, ¿no? Y bueno, Profe, buenas tardes. Se está entrecortando todo sí. desde que empezaste a citar los autores. Bien. Bueno, esperemos que esto se resuelva y vamos viendo, porque yo no tengo, acá tengo bien toda la internet mía, no dice que haya poca conexión, y tampoco me dice que estoy con poca conexión, así que no me puedo, no, ustedes, dice que se corta. Profe, si se fija, dice, tipo, abajo a la izquierda tiene como unas barritas que se ponen de colores cuando tiene mal la conexión. Pero no estoy teniendo acá barritas, no sé, por ahora estoy, a veces me parece, sí, el cartelito, cuando me aparece el cartel yo ahí paro, pero no si ahora el cartel de nuevo. Y eso que es el Zoom, que es el que está mejor, que anda mejor, pero bueno, yo el Wi-Fi en mi computadora. Bien, ir más a Lagrange ahora, ¿no? A un fisiólogo que es uno de los referentes, ¿no? Los que han transformado fuertemente el interés de los tipos de ejercicio a trabajar y cómo se debería trabajar en el campo de la educación física, las ejercitaciones, ¿no? Un fisiólogo muy reconocido, francés, muy precursor de todo lo que fue las federaciones deportivas en ese contexto, ¿no? Médico y atleta, Lagrange, y bueno, un gran diseminador de las ideas de Hill y de la termodinámica llevadas al cuerpo humano, fisiología del ejercicio, como el tema central, ¿no? Bueno, a partir de esa concepción bien ejercitada del cuerpo, el trabajo aeróbico, ¿no? Fuertemente. En 1888 él tiene un libro justamente denominado Fisiología de los ejercicios, ¿no? Y un interés por el juego y por los deportes, y discutió mucho los sistemas mecánicos de la gimnasia, ¿no? De la gimnasia sueca. Se opuso, hubo una tensión ahí fuerte en ese sentido, entre lo que él proponía como elementos centrales, ¿no?, de trabajo, innovadores, y bueno, y era defensor, fue de los defensores de los deportes y los juegos frente a los ejercicios mecánicos, ¿no? Entonces, establece nuevas reglas, métodos, ¿no?, de aplicación, habla de él de aplicación racional del ejercicio muscular,
según los casos y los individuos, ¿no? Y ahí justamente empezó a ver y hasta calcular y a estudiar el valor comparativo de cada una de las formas de los deportes y de la gimnasia, y cuál era más conveniente, más eficiente, justamente para el desarrollo del organismo, en términos de calor y combustión, ¿no? Y ahí hizo toda una clasificación, Lagrange, de los ejercicios en dos tipos, ¿no? Unos basados más en la teoría mecánica, ¿no? Y en la metáfora del cuerpo mecánico, y otro en la del cuerpo-máquina, ¿no? A partir del desarrollo de la fisiología y la concepción del cuerpo funcionando en forma bioenergética. Entonces, justamente, a partir de su perspectiva, él justamente, la clasificación anterior que de la metáfora mecánica estaba centrada en aspectos, ejercicios fáciles o difíciles, ¿no? Y ahí cita a Morós, a Clías, que eran otros que estaban más a favor de la gimnasia, ¿no? Y los ejercicios en general eran con grados de dificultad complicados, difíciles, ¿no? Centrados en esta metáfora del cuerpo mecánico. A partir de su nueva clasificación y la manera de entender, Lagrange propone justamente clasificarlos en suaves, moderados y violentos, ¿no? Y ahí trabaja mucho también con todo lo que es juegos energizantes, ¿no? Donde haya una vigorización fuerte del organismo, una producción de energía veloz, ¿no? Para desarrollar los ejercicios básicos justamente del atletismo, de las carreras, los remos, etcétera, ¿no? Entonces ahí me parece importante cómo un ejercicio de repente más moderado y a mayor tiempo, que es la base de la aeróbica, mayor periodo de tiempo y más moderado, genera justamente un mayor beneficio sobre el organismo, ¿no? Y que va a ser después la base del método francés de Demenich, va a ser la base del método natural de George Ebert, que un poco van a trabajar estas premisas que fue Lagrange desarrollando en sus trabajos, ¿no? de fisiología. Eso me parece como también cómo se fueron... También me parece interesante que tampoco, o sea, hubo mucha guerra de métodos en el contexto francés, y ahí en forma muy detallada, Gleizes él va mostrando, ¿no? Cómo se van dando en Francia, fines del siglo XIX y principios del XX, la guerra de los métodos, ¿no? Y ahí, bueno, las tensiones entre Demenich, Tissier, ¿no? Tissier más defensor de la gimnasia sueca, ¿no? Y Demenich con una mayor mezcla, ¿no? Mayor mezcla no dejó de lado la gimnasia sueca, pero también trabajó con deportes y movimientos más globales, los juegos, el valor energizante, entonces hizo más una mezcla, ¿no? De métodos pero hubo enfrentamientos, conflictos, había elementos además no solamente del orden de la ciencia o fisiológicos de fundamento para defender uno y otro método, sino también había cuestiones políticas, ¿no? De defensa de la nación, bueno, que se mezclaban en estas discusiones, ¿no? Entonces no era solamente aspectos del tipo exclusivamente fisiológico, ¿no? Acá si quiero saber si se está escuchando bien ahora, esta última parte, me van diciendo. Sí, todos me están diciendo que sí, por suerte. Bien, ¿y cómo se escribe el nombre de ese autor? ¿De cuál autor? Están todos en el texto que tienen que leer para hoy, los que tienen referencia de todos los que he nombrado. Lagrange. Lagrange. Pero todos al final del texto que ustedes tienen para leer para hoy.
Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Y ahí va mostrando como matices, no es todo blanco-negro, si bien, por ejemplo, ¿no? Lagrange era un defensor bueno, de los deportes sobre la gimnasia, y Ebert siguió mucho a partir de sus investigaciones, siguió mucho las- las- la visión de Lagrange y los estudios de Lagrange. Dice, Fernand Lagrange fue definitivamente fundamental en el sentido que para él, al igual que George Ebert, aunque este último desprecia el deporte por su falta de valores morales, cualquier ejercicio es bueno cuando involucra el proceso de energía y especialmente cuando no se deja a la gente joven y a los niños trabajar solamente en las mesas de trabajo y en las aulas y en las escuelas cerradas. ¿No? Porque acá había toda una vuelta a partir de toda esta invención de Lagrange y de una acentuación a los ejercicios al aire libre, en contacto con la naturaleza, fuertemente. Pero yo, ¿por qué traía esto? ¿No? Porque también estas tensiones entre el deporte y la gimnasia no era solamente desde el punto de vista fisiológico, sino también había cuestiones políticas y, por ejemplo, en este caso morales, como señala acá Gleis, ¿no? Y como George Ebert, que fue uno de los impulsores del método natural, bueno, va a trabajar acá discutiendo también el valor moral del deporte, y ahí tampoco él era un gran defensor, como sí lo era Lagrange, del deporte, ¿no? Por todo lo que llevaba a la competencia, al gran trabajo en enfrentamiento con el otro, etcétera, etcétera. Entonces hacía una crítica al deporte y a la competencia del deporte, ¿no? Profe, permiso, solo para aclarar acá, el texto que nosotros estamos trabajando es el Gleis-Jacques 2011, Metáfora del cuerpo-máquina en educación física en Francia. No es un Sí, texto claro. especial Lagrange. Porque No, justo no. porque No, justo yo estaba buscando el Lagrange no, en el... Lagrange está justamente trabajando el texto, ¿no? Es de los grandes que cita y de los que, porque ustedes acuérdense que, como dijimos al principio de la clase, las fuentes principales de este historiador, que Jacques Gleis, son justamente los fisiólogos y los que crearon los métodos de gimnasia francesa, los referentes de la gimnasia francesa, en el contexto francés, que son estos autores, ¿no? No, está Lagrange. bien, fue yo que me confundí. Entonces yo pensé que No, el está nombre del bien. autor era Lagrange y justo estaba buscando acá en la planificación acá del curso y estaba buscando acá en la unidad 12 y no lo encontraba. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces ahí como que estábamos diciendo justamente cómo Lagrange acá es la fuente, ¿no? Entonces él va citando Gleis, los distintos trabajos de él y su articulación con otros referentes de la educación física francesa, ¿no? Dice acá, otra cita que me parece otra fuente, algunas fuentes, ¿no? De Lagrange, está también del libro Fisiología del ejercicio de Lagrange. Miren lo que dice Lagrange. Dejemos, palabras textuales de la cita de un texto de Lagrange, dejemos que esgrima, gimnasia con aparatos o equitación de alta escuela sean prescriptas para todas esas mentes holgazanas cuyos cerebros languidecen por falta de acción, ¿no?
Pero para los niños, sobrecargados con estudio de libros, largas caminatas deben ser prescriptas. Ejercicios de remo fáciles de aprender, y si no hay nada mejor, el viejo juego francés del salto de rana, barras de gimnasio, persecuciones, carreras y cualquier otro ejercicio que no sea muy complicado y que no sea la gimnasia acrobática. ¿Qué está tirando acá? Está tirando abajo esta idea fuerte de esos ejercicios difíciles, mecánicos, de gimnasia difíciles de lograr, y está proponiendo justamente para los niños, cuando salen del espacio escolar, de la clase, ¿no?, al aire libre, carreras, caminatas, ejercicios fáciles, de larga duración, más aeróbicos, ¿no?, más de larga duración y menos centrados en un esfuerzo complicado, de un ejercicio difícil de lograr, etcétera, 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 más de lo que después va a tomar de la gimnasia natural en ese sentido. Entonces me parece acá como interesante. El interés por los juegos fue lo que unió, dice acá Gleis, ¿no? El interés por los juegos fue lo que unió a Lagrange y Pascal-Grosset, y el interés por el deporte fue lo que unió a Lagrange con el barón Pierre Freddy de Coubertin, ¿no? O sea, porque después justamente va a haber referentes, ¿no?, importantes, mundiales, occidentales, que van a tomar algunos más la parte del juego, los juegos de la infancia, ¿no?, y otros van a tomar más el tema de los deportes, basándose en estas hipótesis de Lagrange, ¿no?, de la importancia de los ejercicios mucho más moderados, de mayor duración, energizantes, etc., ¿no? Otra parte de otra cita que me parece, porque también leer directamente a veces a estos autores para entender, ¿no?, lo que está diciendo Gleis acá. Entonces otra cita de Lagrange, ¿no?, del prefacio del libro de fisiología, define así su marco metodológico, ¿no? Entonces acá cita textual de Lagrange, otra cita de Lagrange. Hasta ahora solo se habían hecho resaltar las ventajas del ejercicio bajo todas sus formas, y solo se había demostrado de una manera general los recursos higiénicos que puede proporcionar a todo el mundo el trabajo muscular. Pero queda por determinar la mejor manera de utilizar para cada uno este precioso modificador de la nutrición, por precisar el papel del ejercicio según la edad, el sexo, el temperamento, las diversas condiciones de la vida social. Falta, en una palabra, establecer reglas y formular métodos para la aplicación racional del ejercicio muscular según los casos y los individuos. Solo la fisiología puede darnos las nociones primeras sobre que ha de apoyarse el higienista para establecer después el valor comparativo de cada una de las formas del sport o de la gimnasia. O sea, él acá, su preocupación en hacer ese estudio racional de cada una de las formas del sport y de la gimnasia, ¿no?, basada en la fisiología, ¿no?, para poder, bueno, hacer que la educación física sea científica, ¿no?, basado en la fisiología, ¿no? Entonces a mí me parece como interesante esta cita. Bueno, vieron cómo ya acá, a partir de acá, la cuestión de la clasificación de los ejercicios por edad, ¿no?, o sea, una cuestión que matrizó la educación física a lo largo del siglo XX, ¿no?, y por el sexo, ¿no?, por la edad, eso también agrega, ¿no?, la cuestión del temperamento y las condiciones de la vida. Me salió el cartel de la conexión, no sé si se Profe, cortó, ahora se me fue el cartel. Cortó todo, ¿no? ¿Puede Se repetir? cortó mucho. ¿Se Ah, cortó todo, profesora? ¿Podría repetir de vuelta? Sí, bárbaro. La cita que yo leí de él, ¿se llegó a escuchar? Sí, la cita sí, la clasificación no se escuchó bien. Está bien. No, acá lo que me parece interesante es justamente esto de la clasificación. A partir de acá, cómo se van a empezar a clasificar los ejercicios en función de la edad y el sexo. La edad y el sexo, eso matrizó la educación física moderna durante todo el siglo XX, después a partir de estos, ¿no?
cómo justamente si nos centramos en un cuerpo biológico, que es el cuerpo de la fisiología del ejercicio que hay detrás de Lagrange, justamente después a partir de este autor y de otros autores de este campo, la educación física va a tomar como estas máximas para hacer clasificaciones de las clases de educación física según justamente dividiendo por sexo y dividiendo por edad, ¿no? Porque son matrices que estaban muy pautadas por la biología, ¿no? En ese sentido me parecía como interesante ver cómo en esta cita de Lagrange ya se dan esos elementos, ¿no? Y bueno, y toda esta clasificación, ¿no? Estos cambios en la clasificación que yo les decía hoy, ¿no? Cómo va cambiando la manera de clasificar los ejercicios a partir de Lagrange. Se empieza a rechazar justamente la gimnasia por duplicada, la gimnasia de aparatos, ¿no? Y hacer una preferencia en los niños para los juegos, ¿no? Un juego energizante y cansador dentro de los límites razonables es mucho mejor, ¿no?, que una gimnasia difícil que no moviliza el motor humano, ¿no? O sea, y ahí, bueno, el ejercicio tiene que ser trabajado en forma mucho más constante, moderada, para generar el ejercicio aeróbico, justamente. Y bueno, y la base justamente de la fisiología de Lagrange es la base del método francés que diseñó Georges de Menny, ¿no? Y bueno, y después ahí hace algunos elementos que me parece interesante, ¿no? Que analiza de Menny de la obra de Lagrange, como también deja las bases de no solamente la parte de la combustión sino también la parte de la intervención del cerebro durante el ejercicio, ¿no? No solamente la energía, sino el papel que ocupa el cerebro durante el ejercicio. Y bueno, y cómo a partir de esa primera planteo de Lagrange, la psicomotricidad más adelante, en la década del 60, va a trabajar mucho más, ¿no?, la intervención del cerebro en el ejercicio. Entonces acá la cuestión de la función del cerebro, lo que decía Lagrange era justamente que el ejercicio más positivo es el que produce fatiga muscular sin causar fatigosa, ¿no? Y es justamente el que preparó la base del método natural de George Everts, ¿no? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Acá me parece interesante traer algunas cuestiones más generales, ¿no?, de discusión. A ver, este pensamiento y esta base de la metáfora del cuerpo-máquina y esta manera del gasto de energía a través del que marcan ese punto, ¿no? Este punto acá de anclaje, y después también Carmen Suárez la van a leer, y bueno, otros textos que hay a lo largo de esta unidad, como esta metáfora se cortó, me están diciendo que se cortó. Díganme si ahora se escucha de nuevo, se me fue ahora el cartel del corte. Bueno, me parece interesante justamente pensar cómo
pudo haber, por un lado, a partir de esta discusión, de este cambio radical de la física, un cambio que se produce en una de educación física, cómo hay tensiones y justaposiciones de varios elementos y campos, ¿no? Por un lado, las justaposiciones y los elementos y los bordes entre los distintos campos científicos. Bueno, como una cuestión que se inicia en el campo de la física, la termodinámica, pues puede pasar al campo de la fisiología, y cómo del campo de la fisiología informar a otro campo más específico y más práctico, que es la educación física, la gimnasia del deporte. Eso por un lado, entre esos campos. Y por otro lado, cómo también estos cambios pueden también ser la emergencia misma de la educación física, que eso es un poco lo que discute en su tesis de doctorado Ricardo Criserio, que es un investigador argentino, ¿no? Cómo, los cambios, ¿qué fue lo central? La tensión entre la gimnasia y el deporte, el propio cambio de la gimnasia en sí misma, todo eso, ¿en dónde ponemos el énfasis? Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, a Criserio algunos textos, él va a poner más el énfasis, es decir, que estos cambios que matricearon desde la fisiología del ejercicio fueron cambios en realidad, y ponemos el hincapié, la gimnasia sueca se transformó a su interior y pasó a ser otra gimnasia, ¿no? Entonces fue un cambio al interior del propio campo de las gimnasias, y él hace más el acento en eso, y ahí el surgimiento más de la educación física en ese suelo de transformaciones del propio cambio de la gimnasia, y otros hacen más el acento, otros investigadores hacen más el acento en la tensión entre cómo ese cambio tensionó mucho más los que estaban a favor de la gimnasia versus los que estaban a favor de los deportes, por ejemplo. Entonces ahí me parece que, en ese sentido, me parece que esta metáfora es central. Esta metáfora y este cambio, y esta cuestión de los cambios que ocurrieron en la fisiología del ejercicio, y cómo producir, trabajar con el cuerpo, me parece que son como matrizantes de la configuración del propio campo de la educación física y de la transformación de la gimnasia, ¿no? Por un nuevo sistema renovado de la gimnasia. Y bueno, esta tensión los elementos, que no son solo Profe, se tranca de vuelta, disculpe. Profe, ¿me escucha? Profe. No, no se escucha. Está con el micro apagado. Es que me cortó la máquina, estaba conectada, y de repente me pasó que se me fue la conexión, me salí de la sala, como quien dice, y volví a entrar, entonces al volver a entrar me apagó el micrófono. Profe, capaz que si apaga la cámara le ayuda a mejorar su conexión. Bueno, hago eso. Y hay otra cámara capaz de ahí también prendida, de la sala 16, capaz que es Abril, capaz que también la puede, allá ayuda. Ahora, ¿se me escucha bien? Ahora sí. Ahora se escucha bien. Está bárbaro. Entonces me parece que como que la centralidad de esta metáfora, yo estaba tratando como un poco de entender la centralidad de esta metáfora, y cómo en este artículo
se trabaja justamente desde la fisiología y desde el discurso médico y los cambios y los impactos, sobre todo de estos cambios científicos al campo de la educación física y cómo se generaron tensiones entre cuál era el mejor método de educación física para la Francia. Entonces hay la discusión por el método francés de educación física, que eso fue en general en los Estados-nación, muy fuertemente se dio esa lucha de que cada país, por un tema de nacionalismos, por un tema de darle identidad al país, de configurar un Estado fuerte, de mostrarse frente a los demás, bueno, cada país justamente quería tener su propio método de educación física. Entonces estaba el método francés, el método sueco, el método, ¿no? Y cada uno quería y luchaba por sus métodos de educación física. Entonces, en esa configuración de la batalla por los métodos y porque cada país tuviera el mejor método de educación física, bueno, la fisiología del ejercicio en general y los trabajos de la ciencia biológica, vendría a ser la episteme biológica, fueron muy fuertes, fueron los que matrizaron en cierta medida y dictaminaron los cambios y las transformaciones de la educación física y del deporte en su configuración, en cómo se fueron gestando, ¿no? Y ahí fuertemente, a fines del siglo XIX hasta principios del XX, fue el momento más álgido de discusión y de desarrollo de estas discusiones, ¿no? Y entonces, evidentemente, estas tensiones de la fisiólogos y el impacto sobre los métodos franceses es lo que está mostrando acá Gleizes con mucha fineza y con mucha experticia, ¿no? Y va mostrando, bueno, cómo había discusiones, pero que más allá de la fisiología, también muestra cómo había otras cuestiones que estaban atravesando esta discusión, y no solamente informada por el campo de la fisiología, también había cuestiones justamente políticas, ideológicas, de defender determinados principios y vínculos con el Estado, con los partidos de gobierno, con las maneras, ¿no?, de entender el desarrollo de la educación física y cómo se tendría que extender a todo el pueblo francés, en la escuela, etc. Entonces había otras discusiones de fondo que atravesaban y que no solamente eran las de la ciencia. Y ahí es cuando, ¿no?, las cuestiones morales, las cuestiones, ¿no?, cuál era, bueno, entonces ahí muestra la diversidad de articulaciones que, por ejemplo, Lagrange, después sus seguidores, así hicieron con otros, ¿no? Mostraron con, bueno, algunos lo trabajaron más para el lado del juego, otros lo trabajaron más para el lado del deporte, otros siguieron más parados en el campo de la gimnasia, y lo que hicieron fue una rearticulación otros hicieron más como de más mistura y mezclas, ¿no?, de la gimnasia con el deporte, etcétera, ¿no? Yo creo que eso me parece que también es la riqueza de ir viendo cómo se dan los lazos entre unos y otros autores, y a su vez cómo se dan los conflictos y los énfasis, ¿no?, diferentes entre uno y otro. Por ejemplo, ahí muestra cómo de Menich igual era un ardiente partidario de la gimnasia sueca, ¿no? Y nunca renunció finalmente a las cuestiones de la mezcla, y por eso hizo esa mezcla de la gimnasia sueca con los juegos y los deportes. Y también siguió pronunciando que los deportes tenían que estar lo menos posible, ¿no?, etcétera, ¿no? Y bueno, uno podría decir, bueno, pero esto después ¿cómo se tradujo? ¿Qué traducción tuvo en Uruguay toda esta discusión en el contexto francés? ¿Cómo vino el Uruguay? ¿Cómo se dio? Bueno, eso sería justamente, y lo vamos a ver más en la unidad 3, pero también me parece interesante plantearnos a partir de esta lectura, de esta metáfora del cuerpo-máquina, evidentemente tuvo un efecto, y bueno, en las fuentes de José Pedro Varela, en las fuentes de Lamas, que fue de los primeros profesores de gimnasia para la escuela pública y formó las maestras magisteriales, bueno, ellos copiaron y tradujeron manuales de gimnasia sueca, pero ya afectados por esta segunda ola, porque todo esto en Uruguay se dio del impacto de todas estas cuestiones más a finales del siglo XIX y principios del XX, y esto ya se dio en esta matriz
de renovación de la propia gimnasia sueca, ¿no? Y porque hay varias, no voy a decir, la gimnasia sueca es muy vasta, es muy grande. Una cosa es los principios de Lean, ¿no? El creador de la gimnasia sueca, fines del siglo XVIII, principios del XIX. Otra cosa es la gimnasia neosueca, ya de la segunda mitad del siglo XIX hacia acá, y con todas estas transformaciones que las atravesó, ¿no? De estos cambios en esta metáfora. Entonces eso me parece como importante poder ver esas diferencias, ¿no? Y acá, por ejemplo, otro elemento también que atravesó la discusión, y que no solamente los métodos de gimnasia o deporte o las discusiones al interior del propio cambio de la gimnasia estuvieron afectadas solamente por el discurso de la fisiología. También a partir del fines del siglo XIX, concomitantemente a lo que Gleis trabaja en este artículo, hay desarrollos muy fuertes de la psicología, ¿no? Entonces también la psicología va a trabajar, sobre todo influida por métodos pedagógicos abiertos, escolanovistas, ya haciendo como una crítica a la escuela tradicional, ¿no? En el campo de la pedagogía y la didáctica. También esas discusiones de los métodos de enseñanza van a afectar a la educación física y van a afectar qué se enseña en la escuela y si es mejor el deporte o la gimnasia, y qué elementos ahí van a entrar en tensión. Entonces, en esas tensiones me parece importante también destacar que hubo otras también ciencias que informaron a la educación física, que no solo fue la fisiología. Sí, la fisiología tiene un lugar relevante, y por eso el texto de Gleis es fundamental, y muestra justamente y hace un análisis minucioso de los discursos de los fisiólogos franceses. Bueno, Plate de In, que es más en el ámbito de la física, va después a la fisiología con Lagrange, y después cómo los que pensaron los métodos de gimnasia y educación física francés, eso operó en Francia, ¿no? Y sobre todo con el hilo de la fisiología. Pero atravesado a todo esto también hubo, además de discusiones políticas, económicas, materiales, también de las condiciones, también las posibilidades materiales que tenía, ¿no? El país para poder desarrollar esto. También hay una discusión muy fuerte, sobre todo en el campo de la escuela y en el campo de pensar una educación física en el sistema educativo de los distintos países en Occidente, atravesados por las psicologías, ¿no? Las psicologías venían también a informar los métodos para el niño, y el surgimiento de la niñez fuertemente a partir de la escuela nueva la escuela nueva es un movimiento muy amplio, complejo, que tuvo su fuerza a principios del siglo XX. Bueno, también influyó en estos cambios y en pensar qué métodos y de qué manera había que ejercitar el cuerpo en la escuela, por ejemplo. Y en esta discusión entre deporte, juegos, gimnasia, también acá el escolanovismo y la escuela nueva y la psicología informando tuvieron un papel, no solamente la fisiología, ¿no? Y esta idea del niño en el centro, el niño activo, el niño, ¿no? Estructurando. Y entonces a mí me parece que en ese sentido, también cuando él trabaja en el sistema francés a Georges Ebert, ¿no? Que es un poco posterior a Lagrange justamente, y que fue como uno de los padres del método natural, que tuvo tanta incidencia también en la educación física en Occidente, que el método natural fue justamente a partir de estos principios el que más desarrolló la cuestión energética en el cuerpo, y la metáfora de la máquina humana, ¿no? La cuestión de la energía, ¿no? Y aconsejó el tipo de ejercicios también, ¿no? Entonces ahí me parece interesante voy a leer una cita específica del texto. Dice: Georges Ebert, acólito del método natural, quien sin duda prestó la mayor atención a la forma energética y a la máquina humana, abogando por la idea de capital y energía en comparación con cualquier otra visión de ejercicio.
aunque su método fue construido sobre 10 tipos de ejercicios, caminar, correr, saltar, escalar, levantarse, tirar, transportar, cuadrupedia, autodefensa y natación, esto es una cita textual del texto de él, para él lo esencial estaba basado menos en la forma del ejercicio realizado que en la activación orgánica, es decir, en la activación del animal máquina. Acá me parece interesante de esta cita analizar justamente cómo lo que después en educación física se llama las capacidades físicas básicas o las actividades de movimiento, ¿no? La planificación para la escuela, que se basaba justamente en la planificación sobre todo para los niños desde primero, segundo, tercer año de escuela, que estaba el programa de educación física escolar, estaba basado un poco en este tipo de actividades físicas, ¿no? De metodologías basadas un poco, que este fue como un precursor de este método natural y que después tuvo mucho impacto justamente el método francés en Uruguay, ¿no? Yo creo que acá está como las bases de esta manera después de planificar y entender la educación física en los primeros años de la escuela, ¿no? Matrizada por estas actividades generales, globales, estos ejercicios que son como justamente, entre comillas, supuestamente naturales y que la educación física tenía que trabajar, ¿no? Dice, Hebert estaba muy cerca de Fernand Lagrange. Lo que lo separó tal vez fue el hecho de que Lagrange toleró el deporte, incluso lo aceptó, mientras que Hebert, como Rousset de Ménage, lo consideraron claramente un flagelo social, ¿no? Y ahí vemos cómo las tensiones entre uno y otro de los precursores de la gimnasia francesa, ¿no? ¿Por qué lo veía como un flagelo social? Viéndolo como una práctica narcisista, egocéntrica y elitista. Inclusive Hebert explícitamente citó a Lagrange, lo que muy raramente hacía con cualquier autor, cuando se refería a la formulación fisiológica de su método, sobre todo y particularmente en Deporte contra la educación física, ¿no? Hasta un libro, ¿no? Deporte contra la educación física. Hizo uso de las metáforas del motor, específicamente sobre el tema de los frenos morales del organismo, y sobre metáforas como barcos a vapor, cuando discutía el consumo del carbón, y especialmente el requisito de no empujar a la máquina corporal a los extremos. O sea, usando las propias metáforas del cuerpo-máquina, Hebert iba en contra de, bueno, la alta competencia, etc. ¿no? Bien, yo creo que acá, en este texto, justamente lo que se muestra es cómo los principios energéticos, ¿no? Y basándose, en definitiva, en este cambio y la metáfora del cuerpo-máquina, y otros no lo defendían y lo tiraban abajo, y otros defendían la gimnasia, o sea, cómo en definitiva no hay una traducción directa de la metáfora del cuerpo-máquina en forma directa y lineal, ¿no? Donde todos tenían que hacer deporte y la gimnasia era olvidada. No, justamente mucho más complejo las traducciones de un otro campo. No podemos hacer una traducción directa del campo de la fisiología al campo práctico de la gimnasia y la educación física. Gustavo mismo Lagrange defendía el deporte, otro hace una mezcla. Me parece que eso es un poco también de las cuestiones trabajar el texto de Lagrange, ¿no? De Lagrange, de Gleis, de Jacques Gleis, ¿no? Ver cómo es mucho más complejo cuando vamos a un campo práctico profesional y salimos de la dirección y del cambio más de la razón más teórica, de la transformación de la energía, entonces el ejercicio tiene que ser de tipo aeróbico, pero más allá de esa premisa, justamente formas profesionales concretas de intervención sobre los cuerpos, ¿no? Tanto en la escuela como
en el mundo, como, ¿no? Bueno, dicen la propia metáfora, igual hay distintas más de entender cuál es el mejor modo de hacer ejercicio. Entonces, basando en la propia metáfora, Ebert estaba en contra del deporte y a favor del metal. Y basándose en la misma metáfora, bueno, otros decían, no, eran defensores totalmente del deporte y hacían una crítica a la gimnasia, y así. Y otros hacían más misturas, y bueno. Entonces, como en el campo de las prácticas y de un campo profesional, las traducciones de la ciencia no son tan lineales, ¿no? Y hay una gran diversidad de maneras de interpretar. Bien. Y para cerrar, ya después de dar la palabra, para ir cerrando un poco la clase, voy a traer como una pequeña alusión ahí, en definitiva que también hace una alusión a Foucault, ¿no? Lo del micropoder o el biopoder, cómo este cambio en esta metáfora del cuerpo-máquina, uno podría decir, bueno, estamos sí en un contexto que es el siglo XIX, y desde el punto de vista Foucaultiano, acá se configuró lo que Foucault llama el biopoder, ¿no? Lo que es la manera de poder y el gobierno, del que le llama Foucault en ese sentido, de la población, ¿no? Hay un trabajo fuerte acá, no solamente, como él había dicho, de las disciplinas, del disciplinamiento de los cuerpos en forma más individual, sino hay también un trabajo más estandarizado hacia toda la población de regulación en términos orgánicos de esa población, ¿no? Entonces, bueno, acá me parece interesante cómo Gleizes, bueno, trabaja en ese cambio, en esa metáfora justamente del cuerpo-máquina y el surgimiento fuerte del deporte acompañado del siglo XIX, la representación taylorista del cuerpo, ¿no? que trabajó en este artículo. Bueno, también esta metáfora del cuerpo-máquina en cierta medida es una forma de micro y de biopoder, ¿no? Como otra manera de registro sobre el cuerpo, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Y ahí vamos a leer algunos elementos. Vemos aquí cómo se estableció una concepción de cuerpo que lo llevó a no ser visto más como un instrumento preciso hecho de momentos de fuerza mecánica, palancas y poleas, sino mucho más como un motor de calor, ¿no? El cuerpo como un motor de calor. Esta variación de concepto estimuló el nacimiento de un deporte y la representación taylorista del cuerpo. De hecho, basado en la idea de rendimiento, luego permitió el desarrollo del concepto de registros de logros físicos y como colorario el de los campeones. El dominio del cuerpo motor humano es realmente el que brinda el mejor rendimiento energético, lo que es prioritario. Así, aunque el deporte no es todavía la cuestión central en la educación física en Francia, la metáfora hombre-máquina ha permitido que las premisas se convirtieran en establecidas, obteniendo un lugar más importante que cualquier otra forma de ejercicio. De hecho, es realmente cuando el cuerpo es pensado en términos de energía y no de precisión o fortaleza que el tema puede plantearse por su potencial para el rendimiento y la actuación. Aunque Tissier y Ménich se negaron por diferentes razones, en contraste con Lagrange, a sacar todas las conclusiones posibles de la metáfora del cuerpo-máquina, ellos, sin embargo, apoyaron este razonamiento. De cualquier modo, un punto de vista del cuerpo fue establecido que, mientras hoy aún existan en términos de estratos arqueológicos, no fue más una característica central del reino de la educación física en Francia alrededor de la década del 60, que ahí cambió por la cuestión de la computación y constituyó un micropoder o un biopoder sobre el cual, en la educación física de Francia, otro sistema de control sobre el cuerpo pudo establecerse, el del deporte competitivo. ¿No? Yo creo que acá también él está cerrando fuertemente como la premisa igual de fuerte que trabaja acá, más allá de todas las ambivalencias, discusiones con la gimnasia, en definitiva, esta metáfora es la que más le sirve a la base de lo que es el deporte competitivo y el desarrollo exponencial que tuvo en el siglo XX, ¿no?
Pero bueno, me parece importante, para ir dando cierre a la clase y pasar a las preguntas, ver cómo esta metáfora es central para entender la educación física, la emergencia de la educación física en el siglo XIX, para entender la emergencia del deporte y para entender la transformación de la gimnasia que tuvo una gran transformación al interior de la propia gimnasia a partir de esta metáfora, me parece como central, y después para ver, bueno, justamente cómo podemos, a partir de fuentes del mundo científico, que son las que usa acá en este artículo, también entender la emergencia de la educación física, ¿no? Cómo a partir del discurso de la física y después de la fisiología, y después de la fisiología del ejercicio, cómo se estructuró o cómo fue uno de los discursos estructurantes, no el único, eso también parece importante, de afectación que tuvo la educación física moderna, ¿no? Sin descuidar que después van a ver, esto se va a mezclar con discusiones políticas, ideológicas, y con discursos de la psicología, de los métodos pedagógicos, etc. Entonces se va a complejizar mucho más la discusión también sobre qué gimnasia y física para una población, ¿no? En términos Foucaultianos. Disculpe, profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, claro. Yo estoy trabajando y pocas veces puedo entrar a los teóricos. Yo necesitaría saber si se va a grabar o van a subir, porque yo los anteriores no pude entrar por el trabajo. Se está grabando, sí, se está grabando, ahora en este momento se está grabando, y la clase anterior no se pudo grabar la primera, pero ya la anterior y esta se está grabando y se van a seguir grabando. ¿Puede ser que ya estén en EVA o capaz que yo no me he fijado, pero estarán en EVA ya? Capaz que puede acá Abril, que está grabando, contestar eso. Yo no, había que entrar, no sé si entraron, y supuestamente se van a poner en EVA, sí. Las clases grabadas con un link, ¿no? Con un link que lleva a un lugar de YouTube. Ahí va, bien. Gracias, profe. Disculpe. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Están acá, Camila Carrique ya contestó, están las dos subidas ya, las clases grabadas. De los teóricos, ¿no? Por supuesto. Bueno, si no hay preguntas, dudas, estaríamos planificando para la próxima clase. Entonces tendríamos en el teórico el texto, ya les digo enseguida, que tengo acá la planificación, ustedes también la tienen, en esta planificación que está en la EVA. Para la próxima clase vamos a trabajar más sobre los cuerpos, ¿no? No tanto sobre la educación física. Esta fue más volcada a la educación física y al impacto. Esta es un texto de George Vigarello, Higiene corporal y cuidado de la apariencia física, que trabaja en términos más generales. La cuestión es muy interesante porque trabaja otros tipos de fuentes también, trabaja más de la vida cotidiana, bueno, una pluralidad de fuentes diversas, y me parece muy interesante por eso, por la pluralidad de fuentes, porque va en términos generales al lugar, a la ciudad, y cómo la ciudad va cambiando, y cómo va cambiando a partir de eso el cuerpo, y entonces trabaja en términos de la educación del cuerpo en términos más generales. Así que bueno, esta próxima clase nos encontramos en este mismo horario para trabajar el texto de Vigarello, Higiene corporal y cuidado de la apariencia física. Buenísimo. Bueno, nos vemos hasta el próximo martes. Chau, chau.